lucha, el día comienza a ganar cada vez más hasta que llega ese verano, donde ya la noche son no más de 5, máximo 6 horas. Queridos hermanos, sin la luz sería para nosotros muy difícil vivir. No estoy hablando de la energía eléctrica, sino la luz. Sería muy difícil movernos, muy difícil reconocernos los unos a los otros. Y mismo Juan nos hablaba de que Jesús era entonces la luz. Y permítanme, por favor, leerles esto, pero busquen ustedes Isaías 9, que sobre él voy a predicar. Esto está en el Evangelio de Juan. Juan reconoce claramente que Jesús estaba con Dios y Jesús estaba desde el principio de todas las cosas. Juan también mismo determina lo siguiente. Dice, en él estaba la luz, la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba, él era la vida que hemos venido hablando. Luego Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el 9, él dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero él habló de la luz, y cuando usted le habla a un judío sobre un resplandor, sobre una luz, ellos van a tener claramente entendido que es una palabra que viene de Isaías. Vamos por favor a ese libro que es el capítulo 9 de este profeta. Porque había una luz anhelada, expectante para ellos. Y dice así el versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Dónde comenzó el ministerio del Señor Jesucristo? Acuérdese, en Galilea. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Y era un momento difícil para el pueblo de Israel en ese instante. Ellos habían sido conquistados en la parte norte por el reino de Asiria. Era un reino supremamente cruel. Para que usted se haga una idea de lo que ellos vivieron, el temor, el miedo, la angustia, la oscuridad que les cubrió. Ellos, hay una relación histórica de que desde una lejana distancia usted podría notar como si hubiese un bosque, pero cuando se acercaba la gente a ver ese bosque, era gente que ellos habían empalado, eran crueles, malvados. Fueron llevados muchos como esclavos, y ese era el temor y el miedo. Por eso la palabra de Isaías que hablaba en ese momento, para el que se encuentra ahorita en un momento de angustia, el que se encuentra en aflicción, déjeme decirle, no siempre habrá oscuridad allí. No siempre habrá oscuridad, porque hay una respuesta a esto. ¿Y cuál es la respuesta? Que va a haber entonces una gran luz. El pueblo verá una gran luz, un gran resplandor. Jesús claramente dijo, yo soy la luz del mundo. Y sabemos, como él mismo lo expresa, que el que
camina con Él, no estará entonces en tiniebla alguna. Por ello, queridos hermanos, la Navidad nos recuerda esto, porque la luz se hace evidente o necesaria, o llega o se ve su resplandor a través de lo que el versículo 6 nos dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos divinos. Lo que estaba diciendo era la luz que va a haber un pueblo, es la luz que viene o inminente que se produce por este niño. Ahora era un niño especial, claro. Por favor, devuélvase al capítulo 7 de Isaías y lea conmigo el versículo 14, dice así. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y fue el mismo mandato que usted y yo luego leemos cuando Gabriel le habla a María. Queridos hermanos, la palabra nos está hablando en esta mañana de que un niño venía porque hay tinieblas, porque hay oscuridad. Esa fue la razón por la cual fue necesario que Él viniese. Ahora, ¿qué significan las tinieblas? Tinieblas es separarme del favor de Dios. Tinieblas significa vivir lo mío, alejado de Dios, alejado de su voluntad, alejado de su gracia. Cuando una persona no vive en Dios, cuando es ajena de Dios, esa persona se encuentra en tinieblas. Ahora, quiero que miremos solamente una porción de lo que eran las tinieblas que estaba viviendo ese pueblo, pero sabemos que son muchas más. Por favor, vaya al capítulo 8 y venga conmigo al versículo 19, dice así. Y si os dijeren, preguntad a quiénes, a los encantadores, y a quiénes, a los adivinos. ¿En qué estaban metidos? Ocultismo, hechicería, etcétera. Que susurran hablando, responde, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué era la inquietud? ¿Qué es lo que estaba llevando? Que el pueblo se separó totalmente de Dios y comenzó a buscar entonces en la hechicería, en la brujería y en tantas cosas conocer la voluntad del Santo. Ahora, hermanos, estamos en unos tiempos supremamente difíciles. Colombia es un país con mucha raíz en la brujería, en la hechicería, en el lectura, y mejor dicho, leen el café, el chocolate, yo no sé cómo harán, chocolate, el té, el café con leche, me imagino, el tabaco, la chocolatina, no sé, el horóscopo, tantas cosas. Y uno diría, bueno, esto se da al nivel de las personas que no han estudiado y son ignorantes y le creen pues a un chocolate. Pero tristemente tuve la oportunidad de leer un libro de Germán Castro Caicedo, el cual se llama La bruja y otros demonios. Este libro es un libro periodístico, por favor, no es nada de ocultismo, es periodístico. Porque el pastor está leyendo las cosas raras, no. Es un libro periodístico. Y este hombre estudió la vida de una señora de Fredonia, Antioquia, que era conocida como la bruja. ¿Y por qué la estudió? Porque ella era la que iba a hacerle los trabajos, entre comillas, a los presidentes de la República de Colombia en su propia oficina presidencial. Cada vez que ascendía un personaje, llegaba esta señora y colocaba toda esa brujería allá.
Y desde así hemos sido gobernados. Me acuerdo el nombre de Betancourt y otros presidentes de esa época. Ahorita que se hace, se van de los mamos, mejor dicho, hay de todo. Y nos hemos olvidado realmente de buscar de Dios. Ahora está de moda el yagé. Y yo estoy sorprendido porque sé una familia que ahora anda en eso, pero después está cantando y ya sé que son. Como que todo lo hecho en la misma olla, a ver, algo le pego. Y eso no es así. Eso es andar nosotros en tinieblas. Entonces, estaba en tinieblas a través de ¿qué? De la búsqueda ocultista fuera de Dios. Lo que Dios le había a ellos prohibido y les decía que serían totalmente anatemas si ellos consultaban a los muertos, si fueran agoreros, si fueran adivinos, etc. En el versículo 21 está hablando de esas consecuencias. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey. Es lo que sucede en Colombia. Y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán la tierra. Y aquí tribulación y ¿qué? Tinieblas. Oscuridad y ¿qué más? Angustia. ¿Y qué más? ¿Cómo ve usted esa noticia? Está diciendo y mirarán la tierra. Y ese simbolismo de mirar la tierra es mirar en mi propio recurso cómo yo tengo la capacidad de cambiar mi situación de alumbrar. Cómo yo puedo alumbrar esas tinieblas, quitarme esas tinieblas encima. Y es lo que el hombre ha hecho durante todo ese tiempo, el humanismo, es la confianza en el hombre. El hombre puede, a través de la ciencia, la tecnología, a través de que nos pongamos de acuerdo en unos pactos, pero eso es imposible porque hemos dejado la luz. En nosotros es imposible. Usted le puede hablar a un humanista, a un sociólogo moderno, y ellos van a decir, confiamos en el hombre tiene la capacidad, ellos lo van a decir. Pero déjeme decirle, el hombre anda en tinieblas porque el hombre cayó en pecado, se separó de Dios, murió y es ajeno a la vida de Dios. Y toda persona que es ajeno a la vida de Dios vive sin Dios en su corazón, entonces no hace parte de la promesa y la esperanza. Por eso es que, aunque los judíos, muchos de ellos no creen en el Señor Jesucristo, nosotros no podemos negar que ellos sí hablan de un Mesías. Aunque a ellos vino y ellos no le recibieron, pero ellos como pueblo entienden que ellos tenían unas promesas dadas desde Abraham, Isaac, Jacob, y ellos la creen y se aferran a eso. Pero muchos andan en las tinieblas porque no están dentro del pacto de la promesa de ese Mesías, que era la luz que iba a alumbrar ahí en ese instante. Era ese niño nacido que vería entonces para todos la gran luz. Estamos en unos tiempos terribles donde por el fin de manejar conflictos, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Hablaba de ese señor de como de 58, 60 años, que decidió ser una niña de 6 años. En otra época, Camine, mi amigo, lo llevamos al psiquiatra. En esa época, ¿qué es? Le abrimos la puerta del jardín infantil. Eso está sucediendo en estos tiempos, porque estamos pisoteando sus derechos de que se sienta una niña de 6 años, un personaje barbado hecho con las gemelitas estudiando. ¿A qué cabeza le cae eso?
cada vez nos estamos metiendo en mayores tinieblas. Y cada vez va a ser peor, queridos hermanos, va a ser más duro. Cada vez va a ser es más dificultoso. Anteriormente como que daba pena pecar, ahorita no. Lo pongo en el Facebook. Antes yo alababa al Señor y lo adoraba, ahorita me vale 5 pesos que me vean a mí haciendo cualquier cosa y profanando su nombre. Porque hemos buscado soluciones a nuestras vidas a través de nuestras propias fuerzas y nuestros propios recursos. Por eso serán sumidos en las tinieblas. Y esa es una palabra totalmente peligrosa, queridos hermanos. Cada vez que usted y yo miramos en nuestra propia capacidad, más oscuridad vamos a tener. Por eso era necesario que viniese ese niño que nos fuera regalado. La Navidad nos está diciendo en pocas palabras: usted está ciego, yo estoy ciego. Eso es la Navidad. Así como les decía a ustedes, felices espadas, ¿verdad? Que tenga una feliz, ¿qué? Ceguera sería difícil, ¿sí o no? Pero que pueda usted mirar, entender que Jesús vino, no porque vino de vacaciones, vino porque andábamos ciegos en nuestras propias prudencias. Hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte, dice la palabra, y esa es la realidad. Creemos, confiamos, pensamos: yo soy tan bueno. No, Dios se lo echó conmigo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito el sacrificio de Jesús en mi vida. Yo no he matado a una monja, ni a un sacerdote, ni a un pastor. Yo merezco el reino. Y andamos en tinieblas. Pero Dios es bueno. Manda a decir: mas no habrá siempre oscuridad. Es decir, como que Dios manda un límite aquí. Por Dios, en su misericordia y en su promesa hecha de que la simiente de la mujer, esa simiente heriría en la cabeza de la serpiente, esa promesa hecha a él mismo, esa promesa en su propia palabra tenía que darse cumplimiento, por lo cual no habrá por siempre oscuridad. Vendría entonces aquel niño, aquel bebé, aquel que esa noche la haría especial. Por eso le pedí el favor a Catherine que cantáramos este himno antes de iniciar la predicación. La noche más especial sobre la tierra se estaba dando. En medio de lo más oscuro, en medio del lugar más recóndito, allá en un establo, en medio de, no hubo lugar para él en el mesón. Allá estaba emergiendo la luz para los hombres. La luz que iluminaría desde adentro de nosotros, quitaría en nuestras vidas todas tinieblas y nos trasladaría a su reino amado, como lo dice el mismo Pedro. Ahora, queridos hermanos, una gran luz iluminó, un resplandor se hizo ver. Pues en la época de Isaías, ¿cuál era la mayor luminaria que ellos tenían? El sol mismo, ¿sí o no? Bueno, también las lamparitas, pero el sol. Lo que nos estaba tratando de decir fue el sol mismo, el lucero de la mañana. Como ese astro que nos da su luz y su calor. Hay 3
formas como lo ve Timothy Keller que me llama la atención, de lo que significa la luz en ese contexto. Y él dice, la luz significa vida, verdad y hermosura. Vida, ¿por qué? Porque donde no hay luz tiende a haber poca vida. Miremos los polos, la vida es más limitada a lo que usted encuentra en esta parte ecuatorial. Miremos al fondo del mar, la vida es mucho menor a lo que encontramos a la parte más alta del mar. La Biblia dice igual para nosotros. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dios es la vida. Dios es nuestra vida. Pero hemos perdido esa relación plena con Dios y pensamos que nuestra vida simplemente es porque respiro, como y me echo la siesta. La vida espiritual se ha muerto, ajeno de Dios, ajeno de su propia voluntad, entendiendo lo que Él desea para nosotros, cómo caminar en luz, cómo ser de bendición para mis hijos, cómo sostener una buena relación con mi esposo o mi esposa, cómo ser una persona que pueda andar en esa vida y dejar un legado. Si yo no tengo la luz de Cristo en mi vida, hermano, lo que yo me voy a mover es a punta de filosofía, a punta de moralismo, pero hasta ahí, en el momento que yo muera, acaba y quede ahí para adelante. El hombre murió espiritualmente. Estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la palabra. Pero ¿quién va a creer eso si yo respiro, como y me echo la siesta? Porque hemos dejado realmente de tener una pasión profunda por Dios, un anhelo, un hambre que nos despierta, que nos anima a buscarle. Porque si no lo tenemos a Él, nos sentimos perdidos. La vida también, hermanos, es verdad, porque nos muestra las cosas. Usted se imagina usted caminar sin luz. Oh, por ejemplo, vos que conduces camión, ¿cierto? Tractomula. ¿Tractomula o camión? Tractomula. ¿Se imagina uno de noche sin luz en una tractomula y bien oscuro y con neblina? Yo te pregunto, ¿tú andarías las líneas sin las luces de noche? Para nada. La luz nos muestra la verdad, nos revela las cosas. Si usted y yo no tenemos la luz, querido hermano, no vamos entonces a reconocer lo que Dios quiere para nosotros. Y solamente podemos verlo a través de la luz de Cristo. No hay otra. No hay otra forma. Si yo no tengo la luz de Cristo, no puedo ver. Una de las escenas de CCI que a veces me llama la atención es cuando ellos quieren descubrir si hubo realmente una escena de un crimen y tienen una lamparita con una luz ultravioleta, y si sale una mancha ahí fue porque en ese lugar se hizo derramamiento de sangre. Sin esa luz es imposible. Uno diría, no, pues eso aquí está todo limpio. Pero si se pone, diríamos, ay, Jessica volvió a pegarle a otro. No. ¿Cierto? Si tú y yo no tenemos la luz de Cristo, no podemos ver la verdad. Por eso mucha gente lee y no entiende. Porque la luz de Él no le ha iluminado. Y la luz también es hermosa. ¿En qué sentido? En alegría. Mi esposa creció en Bogotá. En esa época donde Bogotá era lluviosa y gris casi todo el tiempo. Entonces, cuando ella ve el día así gris y lluvioso, como que ella se pone triste. Yo lo he notado. Le comentaba a la gente de la mañana que un amigo que vive en Inglaterra
comenzó a sentirse muy mal, sin fuerzas. Dijo, yo estoy enfermo, y fue donde el médico. Y él comenzó a contarle todas sus dolencias, y el médico le preguntó, ¿y usted dónde es? Entonces le dije, no, yo soy latinoamericano. Entonces le dije, y al último le preguntó, ¿y de dónde? De Colombia. Dije, ah, bueno. Dijo, ya, no se preocupe, usted lo que tiene es depresión. Dije, pero ¿cómo así? Si yo nunca he sufrido de eso. Dijo, no, tranquilo, tranquilo. Eso es más biológico. Pero pues claro, pero ¿por qué? Porque es que usted está enseñado a ver el sol frecuentemente. Y usted al ver los días aquí que normalmente allá eso es gris, para el latino, aunque no sea consciente, le afecta, le decía. La luz, cuando hay el sol y todo, hacemos muchas cosas. Pues una playa, por ejemplo, con lluvia. Uno que quiere que llueva. Claro que por allá no llovió, pero bueno, la disfrutaron. Y nosotros acá, pues no, algún día. y cuando había el sol, ¿qué sucedía? Vas para la playa. Y cuando llueve, todo eso. No. Bueno. La luz, queridos hermanos, de Cristo es como el sol cuando está en la playa, pongámoslo así. Nos lleva a disfrutarlo todo al máximo. Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, disfrutamos aún de las cosas difíciles. Le hayamos sentido aún a las caídas, a los raspones. Podemos gozarnos a través de las pruebas y las tribulaciones. Dios nos lleva a vivir al máximo, a vivir mejor. Por eso era necesario que este niño viniese para darnos vida, verdad, gozo. Era necesario que las tinieblas saliesen a un lado. Ahora, esa luz divina, esa luz milagrosa, como yo les leí a ustedes, porque una virgen va a tener un bebé, va a concebir. Era un milagro, porque sin un hombre, ¿cómo va a tener un hijo? María no fue caída del zarzo, ya le dijo al ángel, pero no he conocido varón. No he conocido varón. Aquí era una luz que no es de este mundo. Nuestra respuesta, quien nos puede sacar de toda tiniebla, es una luz que vino de afuera. Por eso no la vamos a hallar ni en la madre tierra, ni en el Cristo interior y todos esos movimientos que hay. La luz que usted y yo necesitamos fue aquel verbo que estaba con Dios, que era desde el principio y se hizo carne. Ese verbo se hizo carne. Esa es la luz que nosotros necesitamos. Por eso un niño nos es nacido. Ese niño nos es entregado. No hicimos nada por este niño. Fue un mandato, un regalo del cielo mismo. Isaías nos dice claramente que su nombre sería entonces admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está dándole los títulos al más grande, al poderoso, al que tiene todo el conocimiento, que es un poder ilimitado, el que actúa como un padre. Este niño que venía, esa luz que sacaría las tinieblas, sería con esta cualidad. Ahora, queridos hermanos, ¿quién más puede ser el consejero admirable sino Jesús?
¿Usted vivió traición? Jesús la vivió. ¿Usted vivió que fuera golpeado? Jesús también lo golpearon. ¿Usted vivió que le pusieron sobrenombre? A Jesús le dijeron que era Belcebú. Imagínese. Yo creo que a usted no le han dicho eso. ¿De Jesús blasfemaron, dijeron mentiras? Claro, ¿usted también lo vivió? Tiene a alguien que lo vivió también. A usted la familia le maltrató y dijo cosas como que usted estaba como oído, como loco. A Jesús también. A usted le han impedido los más cercanos hacer la voluntad de Dios. A Jesús también. ¿Usted ha tenido hambre? Jesús también tuvo hambre. ¿Usted ha estado cansado, agotado? Sí. ¿Usted ha llorado? Jesús también lloró. ¿Usted perdió a un ser querido? Jesús lloró por Lázaro. ¿Usted ha sido menospreciado y sus palabras poco valoradas? Jesús también. Por eso tenemos el más admirable consejero para su vida. Aquel en el cual usted puede venir y buscar refugio, y esas tinieblas entonces se disipan. Porque Él es la luz que vino a alumbrar a todo hombre. A quitar, hermanos, nuestras confusiones. A quitar en nosotros todo aquello que nos saca de esa realidad de que necesitamos a Dios, que es la mayor de todas las oscuridades. Tenemos nosotros en Él al Dios fuerte, poderoso. ¿Quién como Él? Hay una canción de Paul Wilbur que me parece hermosa. ¿Quién como Él? Cordero y león. ¡Qué mezcla! ¡Qué mezcla! Eso, cuando usted ve un león maduro, hermanos, esas manos de esos animales son como así de grandes. Son así como las de un gatico, unas cosotas. Pero también es el Cordero, poderoso, grande. ¿Quién contra Él? ¿Quién puede detener sus designios? Si se levanta y los montes humean, hermanos, si la tierra misma es estrado de sus pies, se juntó las montañas con sus dedos, llenó los mares con la cuenca de sus manos. ¿Quién como el poderoso gigante que es nuestro Dios? También ese niño sería el Padre eterno. Y hemos hallado en Cristo eso. El que me ve a mí, ve al Padre. Que cuando hubo enfermos, ¿qué hizo Él? Sanó. Cuando hubo oprimidos y endemoniados, ¿qué hizo Él? Liberó. Cuando no tuvieron que comer, se angustió en el buen sentido y multiplicó el alimento. Que cuando los vio, dijo, los veía como ovejas sin pastor. Ahí está el corazón de un padre. Podemos acercarnos a Él. ¿Dónde hallar mayor refugio? Y el príncipe de paz significa el príncipe de nuestra bendición. Ese shalom sobre nuestras propias vidas. Por eso, queridos hermanos, la Navidad nos estaba diciendo que necesitábamos un Salvador, que necesitamos a alguien que nos sacara de nuestras propias oscuridades. Necesitamos a alguien que rompiese nuestro estilo de vida, que nos sacara de nuestros propios caminos que nos parecían derechos y nos llevarían a muerte.
La Navidad nos dice que somos incapaces de buscar nuestra propia salvación a través de nuestras propias manos. La Navidad lo que nos está mostrando realmente es que se necesitaba entonces un sacrificio para cumplir la voluntad de Dios. Isaías nos está hablando aquí de un nacimiento, de un niño, pero este niño se vuelve hombre. Y vaya usted por favor a Isaías 53 y miremos a este niño. Versículo 3. ¿Qué pasó con ese niño? 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, yo no sé si usted se puede colocar en ese listado. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Sufrió qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire la palabra nuestro, todo por nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Ahí está hablando de su resurrección. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué es la Navidad, queridos hermanos? La Navidad es que estábamos ciegos, que necesitamos luz en nuestras vidas. La Navidad es un llamado a que usted y yo seamos humildes, que seamos realmente personas que dejan al lado el orgullo y entiendan que necesitamos a Dios. ¿Qué vamos a hacer con este regalo que nos ha sido dado? Con este regalo, queridos hermanos, que ya se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir ante esta realidad? Yo sé que por tradición se canta a Jesús viéndolo como un niño, y para muchos es como si naciese. No, ya nació, está sentado a la diestra de Dios Padre. Es una realidad. ¿Qué va a hacer usted cuando se encuentre ya
con ese Señor de frente. No se va a encontrar con el niño envuelto en pañales. Y desenvolver ese regalo, hermanos, necesitamos reconocer la necesidad de ver espiritualmente, de dejar nuestro orgullo a un lado, y que si no abrazamos a Jesús no tendremos vida eterna. El que no reciba la luz andará en tinieblas. El que no ande en la luz de Cristo vivirá en oscuridad. Juan dijo: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso Pedro entiende esto. Y Pedro expresa de que en él ya somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para hablar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Era necesario, queridos hermanos, que Jesús viniese y nos sacase de toda nuestra autojustificación y nuestra autodependencia. La Navidad nos dice, y su luz es realmente necesario, como hicieron los reyes, reconocer al Salvador y al Rey enviado al pueblo escogido. Amén. Yo le invito, queridos hermanos, que medite usted en esta palabra. Yo sé que son momentos de festejar. La familia se une, muchos llegan y viajan. Y aplaudo eso, porque es precioso compartir. Me encantaría a mí también poder compartir con mi familia. Bueno, ustedes son mi familia. Ayer la compartí muy rico. Por ahí felicito a Lucero porque la sacó del estadio también. Solo hablaron de esos tacos de un lado para otro. Ustedes son mi familia. Pero no podemos perder el sentido de la Navidad. Cantar tu taina, tu taranaina, y después pegarme una borrachera, hermanos. Hacer el ridículo. Eso no está bien. ¿A qué vino Jesús? Yo creo que debemos aprender a clamar porque Él bendiga nuestras vidas. Reconocer que le necesitamos y gozarnos porque ha venido la luz, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra verdad. Y dejar nuestro orgullo, hermanos. Si realmente Jesús es trascendental, debemos aferrarnos a Él. Como lo hizo Josué. Jacob es mejor, como lo hizo Jacob. No te soltaré si tú no me bendices. Tú eres mi fuente, tú eres mi ayuda, tú eres la luz
para entender el propósito por el cual me creaste. Oh Señor, te anhelamos. Yo no puedo decir que puedo vivir siempre en tinieblas, porque no, la luz ha venido. Ayúdame, Señor, a abrazar esa luz en mi vida.